Voy a saludar a todas y a todos los colegas que están acá presentes. Muchísimas gracias por las inscripciones y por el interés en esta convocatoria. Hoy iniciamos un ciclo de conversaciones en De la Mano hacia la educación y el desarrollo, una organización de la sociedad civil que llevamos adelante junto con Estela Soriano y Marisa Díaz. En el día de hoy vamos a llevar adelante un conversatorio con dos colegas invitados que estimamos muchísimo. Se trata de Pedro Núñez y Perla Selmanovich. Pedro es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de General Sarmiento y del Instituto de Desarrollo Económico y Social IDES. También es magíster en Estudios y Políticas de Juventud por la Universidad de Lleida en España. Es licenciado en Ciencias Políticas por la UBA, investigador independiente del CONICET y de Flaxo, docente de la carrera de Ciencias de la Educación, también en la UBA, Facultad de Filosofía y Letras. Se desempeña como coordinador académico del doctorado en Ciencias Sociales de Flaxo Argentina, donde dirige el grupo de estudios sobre ciudadanía, transición educativa y convivencia en el programa Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación del área de educación de Flaxo. Es autor y coautor de numerosas publicaciones, entre ellas Hoy es Mañana, Reflexiones sobre Jóvenes, Tiempo y Escuela, publicado por Editorial Aike en 2023, y en 2025 compiló junto a Lucía Litichever, otra colega que queremos mucho, Educar en tiempos incómodos, jóvenes, escuelas y universidad, de la editorial El Colectivo. Sus investigaciones abordan cuestiones sobre desigualdades socioeducativas, escuela secundaria, experiencias juveniles y ciudadanía. Perla Selmanovich es otra colega muy querida, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo Argentina y licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Realizó sus estudios postdoctorales en programa de investigación en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, CINDE, Universidad de Manizales, Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, y en Flaxo y UNLA. Abocado a los estudios de subjetividad humanas en las tramas sociales e institucionales contemporáneas, orienta sus investigaciones para el abordaje del malestar y de la posición subjetiva de las y los profesionales con una perspectiva antisegregativa. Inauguró en el año 2007 un campo de investigación, formación y clínica socioeducativa en el área de educación de Flaxo y dirige en ese marco la carrera de especialización en ciencias sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Coordina los cursos de extensión sustentados en investigaciones cuyas temáticas actuales son salud mental y educación, equipos de orientación y demandas escolares. Hice una presentación así muy rápida porque no queremos perder el tiempo rico en el intercambio que va a moderar Marisa Díaz entre Perla y Pedro. Nuestra idea es que ellos conversen alrededor de una hora y luego abrir un espacio de preguntas cuya coordinación lo va a hacer mi otra colega Estela Soriano. Estamos muy contentos de abrir este espacio para pensar en colectivo y en comunidad sobre problemas y temas que están llegando a la escuela y que nos parece que pensándolos juntos todos vamos a salir enriquecidos. Así que le paso la palabra a Marisa y que tengamos una linda conversación. Muchas gracias. Gracias, Nori. Buenas tardes a todas, a todos. Realmente para nosotros es un gusto, por un lado, concretar un sueño que teníamos, que es iniciar un proceso de intercambio, de formación, de reflexión a través de este ciclo de conversaciones y a su vez poder compartir con colegas experiencias, prácticas, preocupaciones también a los efectos de ir generando desde nuestra perspectiva una conversación constante sobre aquellas cuestiones que nos parecen relevantes dentro de la agenda educativa de nuestro país. Comenzaré esta tarea de moderación
señalando que seguramente quienes decidieron acompañarnos en este encuentro compartirían o comparten una conceptualización que hacemos sobre la escuela, construida desde la práctica, desde la experiencia, desde el tránsito por las instituciones, que es encontrarnos con una institución que se dedica a construir una experiencia sistemática, un encuentro entre sujetos y conocimientos, entre sujetos e historias, y un encuentro que está articulado a partir de procesos de enseñanza destinados a propiciar, a poner a disposición la oportunidad de construir aprendizajes relevantes. De eso se trata para nosotros la acción educativa. Ahora bien, en estos tiempos que vivimos, esta experiencia, esta acción, está siendo muy interpelada por situaciones, no diría inéditas en cuanto a su presencia dentro del sistema escolar público, pero sí tal vez con notas bastante difíciles de explicar, de asir, ¿no? De pensarlos en las lógicas tradicionales que teníamos para decir que nos ocupábamos de las problemáticas educativas. Desde ese lugar uno podría decir que estas notas novedosas, estos acontecimientos que hoy atraviesan la experiencia de enseñar, la experiencia de aprender en una organización como la escuela, nos llevan a vivir situaciones dentro de las instituciones que a veces terminan generando una interrupción, diría yo, o una alteración de lo que conocemos o esperamos sea un recorrido con ciertas lógicas preestablecidas, ¿no? Cuando hablo de recorrido, no solo me refiero a lo que conocemos como las trayectorias de los estudiantes, sino también las trayectorias de los educadores, de los directivos, de los supervisores, es decir, todos los que tenemos algo que ver, hacer y decir en relación a esa experiencia. Lo que nos sucede, y ojalá podamos conversar sobre esto, es que esas irrupciones a veces nos colocan en un lugar complejo y, como decía recién, nos cuesta a veces construir respuestas del orden pedagógico, que son las respuestas a las que estamos convocados por las tareas que ejercemos. Más allá de los puestos de trabajo y las responsabilidades, estamos convocados a un hacer pedagógico. Y sumado a esto, diría yo que también se ha vuelto habitual por estos tiempos conversar sobre estas cuestiones, yo diría con cierto nivel de superficialidad, ¿no? O intentando resolver con simpleza lo que no es simple. Creo que tenemos demasiada evidencia que nos enfrentamos a situaciones complejas y que en esa complejidad poner un poco de pausa y pensar con un poco más de tranquilidad qué podemos hacer ante esas situaciones en términos de las preguntas que nos generan y las respuestas posibles para esas preguntas, no estaría mal. Es a eso que nos convocamos en este tiempo que hemos destinado para esta primera conversación y yo la iniciaría, y esto habiéndolo ya conversado con los colegas, con una primera pregunta que transita sobre el hecho de a qué nos referimos o desde nuestra perspectiva qué serían esos malestares o estas incomodidades que nosotros las colocamos en un entre, ¿no? Entre enseñar y aprender, entre dirigir una escuela y lo dirigido, entre ese mundo adulto y los estudiantes. Bueno, ¿qué sería hablar de malestares y de incomodidades? La pregunta es para Perla, para Pedro y quien quiera comenzar, damos una primera ronda de respuestas y de análisis. Gracias por la invitación y bueno, Pedro, adelante. Vamos conversando. Vamos conversando, dale. También agradecer la invitación y el placer de compartir este espacio con todos y todas ustedes. A ver, qué pregunta sencilla como para iniciar, ¿no? Creo que a partir de esta introducción que hacías, Marisa, está claro que, o me parece, al menos no diría está claro así tan taxativamente, pero uno puede intuir
que existen algunas dificultades en el sistema educativo y que esas dificultades se pueden deber a muchísimas cuestiones, digo, desde qué ocurre con los saberes que allí se juegan, qué pasa con las formas de enseñanza y aprendizaje, sobre qué hay que enseñar, cuáles son los tipos de trayectorias, todas cuestiones que hacías referencia, pero quería situar más bien la incomodidad en algo que venimos observando en el equipo de investigación que coordino en la Flaxo, en relación a tensiones que son más producto de la sociabilidad contemporánea, ¿no? De una sociabilidad contemporánea que, por diferentes razones, que luego si tenemos tiempo podremos profundizar, va llevando a que la escuela, yo me focalizo más en la escuela secundaria, pero uno lo puede pensar también en otros niveles, incluso en superior y la universidad. La escuela, digo, como entidad, se convierte casi en uno de los pocos espacios donde nos encontramos entre gente diferente. Y esto genera tensiones, por supuesto, genera conflictos, genera incomodidades, porque la sociabilidad, no me quiero poner muy teórico con esto, pero Simmel hacía referencia a esta cuestión del conflicto como componente esencial del estar con otros y otras. El problema es que muchas veces en el sistema educativo vemos el conflicto como algo a lo que hay que evitar o sobre lo que no hay que hablar o hay que intentar, bueno, mejor que no surja y sigamos para adelante. Pero me parece que ya estamos en una situación, en un contexto donde es muy difícil evitar que esos conflictos aparezcan en la escuela, y digo fundamentalmente en la escuela secundaria, que es uno de los niveles que está atravesado quizá por mayores tensiones. Entonces, digo, situar un poco ahí el malestar, diría Perla, o la incomodidad, como lo planteamos nosotros, en el hecho de encontrarse, ¿no? En el hecho de cómo se modificó la sociabilidad en un contexto, ¿no? De platamorfización de la experiencia, ¿no? Donde estamos permanentemente conectados, donde hay un proceso notable de aceleración, ¿no? Donde pareciera que estamos todo el tiempo corriendo y necesitando adaptarnos a múltiples herramientas y redes y dispositivos, y que eso quita tiempo a aquello que la escuela venía a ofrecer, que es precisamente un tiempo libre, un tiempo distinto a ese tiempo social que está tan atravesado por esa, diría, demanda constante, ¿no? Inés Dussel habla de cómo eso nos lleva a una paciencia atrofiada, nos cuesta esperar el tiempo necesario para escuchar a otros, nos cuesta sostener un diálogo con otras personas, nos cuesta tomarnos el tiempo necesario para la reflexión en una situación de aprendizaje, en una situación áulica, en una situación de poder pensar, digo, en procesos que requieren un mediano y largo plazo, cuando todo en la sociedad pareciera ir a una velocidad que interpela para mal, digo, no sé si para mal o para bien, digo, no lo quiero poner en esos términos de bueno o malo, pero que interpela en todo caso el hacer escuela y el encuentro entre generaciones en el espacio escolar. Cierro con esto y te paso, Perla, para seguir la conversación. Creo que hay ahí algo en relación a las tensiones que se expresan en el espacio de lo escolar y que no son, en algunos casos hay tensiones que son expresamente escolares, y hay muchísimas otras que son producto de todos estos aspectos más amplios de la sociedad y que repercuten en el espacio escolar porque son el escenario que, como decía al inicio, es uno de los pocos espacios donde seguimos teniendo que encontrarnos, ¿no? Uno podría decir es la interacción obligatoria. Estamos obligados y obligadas a vincularnos, y por lo tanto no se pueden manifestar en otros ámbitos o en otros espacios, y llevan a que sea el lugar del espacio de la escuela donde efectivamente se expresen.
Bueno, tomo un poquito la posta de algunas cuestiones que plantearon tanto Marisa como Pedro, ¿no? Marisa, vos situaste algo que me parece que es nodal y que conversa con lo que planteaba recién Pedro, que es ubicarnos en el entre, ¿no? Y eso me parece fundamental, que Pedro lo leo así, ¿no? Como lo retomás justamente ahí, es las tensiones en la sociabilidad, ¿no? Entonces ahí también reafirmo esta cuestión, la retomo porque me parece que es central, que la cuestión, lo voy a poner en estos términos, está, digamos, para pensarla en el lazo, que no es por fuera de los lazos. Digo esto porque las situaciones inéditas a las que hacías referencia, ¿no, Marisa? Suelen depositarse en un sujeto, ¿no? Es este chico, o incluso puede ser este grupo, o puede ser una profesora, es decir, y hay una tensión en lo social, ¿no? Como cierta tendencia a individualizar los problemas. Entonces, situarlo en el lazo, situarlo en el entre, situarlo en la sociabilidad me parece central. Ahora bien, con respecto al malestar, ¿no? Incluso como pensarlo como categoría de la manera en que lo pensamos desde el equipo nuestro de investigación también en Flaxo, ¿no? Que venimos justamente, el programa es aportes para abordar el malestar educativo actual, que necesita actualizarse cada vez. Y ahí hago una breve referencia, ¿no? A una fuente de inspiración que con foco hacia lo subjetivo que no está suelto de las condiciones sociales y de las condiciones institucionales. Eso es muy importante subrayarlo. Es con una inspiración en un texto que fue elaborado en 1930 y que me parece que es importante situar la época, ¿no? 1930, la crisis del 30, no es en cualquier momento en que generamos las producciones, las escrituras. En este caso, Freud, ¿no? Sigmund Freud, él plantea en el texto El malestar en la cultura, que una de las tres grandes fuentes del malestar, y creo que sigue teniendo vigencia, él habla de tres fuentes del malestar que son inevitables, y este punto que me parece que conversa con lo que traía Pedro con respecto al conflicto, ¿no? A lo inevitable del conflicto, ¿no? Que siempre va a haber conflicto. Entonces, lo que va a plantear ahí, brevemente lo planteó Freud, es que hay tres grandes fuentes del malestar ineludibles, que es el deterioro del cuerpo, ¿no? Hasta la muerte, la relación con la naturaleza y la tercera, justamente las relaciones entre las personas. Entonces, situar que hay un aspecto del malestar que siempre va a ocurrir, ¿no? Cuando vos traías, Marisa, lo inédito, ¿no? Lo inédito es, ahí es interesante poder ubicar que siempre va a haber malestar y disponernos a que algo no va a andar y que con eso nos toca lidiar. Pero sin embargo, cada época, cada territorio, cada institución va teniendo sus particularidades, ¿no? Es lo que una psicoanalista argentina, Silvia Bleichmar, nombraba el malestar sobrante. Es ese malestar que sobreimpone, ¿no? Cada cultura, cada sociedad, cada contexto. Y me parece que algo de esto traías vos, Pedro, ¿no? Es, bueno, ¿cuáles son las condiciones hoy, ¿no? De esos malestares? Retomo uno de los que vos planteaste, que es la cuestión del tiempo. Parece fundamental la cuestión del tiempo, ese malestar sobrante, es decir, el malestar que genera hoy lo que un filósofo alemán, Hartmut Rosa, llama la aceleración, ¿no? Vos hablaste también de la aceleración. La aceleración que tiene sus efectos en las subjetividades y en el tiempo institucional también, ¿no? El tiempo subjetivo necesita, como vos bien decías, ese tiempo de comprender que está
colapsado, hay un colapso de ese intervalo. Entonces el punto es, bueno, ese tiempo, cómo, cómo sobreagrega, ¿no?, a ese malestar ineludible, ciertas condiciones con las que hoy necesitamos lidiar. Entonces, ese es un rasgo, diría, del malestar sobrante, de esa dimensión social, le decimos la dimensión social del síntoma. Y hay, digamos, porque los síntomas no son solo de los sujetos, ¿no? También las instituciones y las sociedades tienen sus síntomas. Y hay otro, ¿no?, que se tocó aquí, que está en el corazón del trabajo educativo, que tiene que ver con el enseñar y aprender, que tiene que ver con la relación con el saber, justamente, que tanto Pedro lo traías y Marisa también. Y ahí hay un punto de ese malestar sobrante que nosotros detectamos en una investigación que hicimos del malestar en el lazo virtualizado en la pandemia, que es la desafectación de los cuerpos respecto del saber. Como el saber que no resuena en los cuerpos. Digo, cuando decimos que el saber resuena en los cuerpos, es que despierta interés, es que despierta entusiasmo. Esto no es nuevo, no es nuevo, como bien decía Marisa, es transpandémico, lo llamamos así, transpandémico. Sin embargo, ahí hay un punto que es interesante para pensar que justamente porque hay malestar, ¿no?, y esto es interesante poder ubicarlo para pensar una salida posible, porque hay malestar, también hay cultura, ¿no? La cultura viene a producirse, a inventarse al calor de los malestares, porque hubo frío, se inventó el fuego y hoy estemos acá el aire acondicionado o la estufa, ¿no? El derecho también se fue inventando al calor de las dificultades entre las personas. En fin, bueno, eso, como apenas situar algunos rasgos de época, ¿no?, que suelo decir, lo que le pica a la sociedad se rasca en la escuela, ¿no? Digamos, es un poco lo que vos traías. Bueno, como para empezar a despuntar algo del malestar y la incomodidad. No, pero me gusta mucho esto que traías del malestar y la incomodidad, no como paralizantes, ¿no? Porque si no puede sonar como que, bueno, hay malestares y entonces no hay mucho para hacer, porque es lo propio de la época e incluso pasa por fuera de la escuela y la escuela o tiene que adaptarse a eso y por lo tanto ceder parte de su propia impronta, o bueno, esto es así, no hay manera de trabajar con estas generaciones, o esto que traías también de la desafectación de los cuerpos, de los propios malestares infantiles y juveniles actuales, ¿no? Y estas cuestiones, digo, no como un malestar o una incomodidad que paraliza, sino para tratar de encontrar cuáles son esas bases que nos incomodan en esos encuentros y que permiten, por lo tanto, posicionarnos y encontrar o recuperar parte de ese lazo al cual también hacías mención, ¿no? Que digo, nosotros lo entendemos más como ese estar con otros, pero uno lo puede leer como parte del lazo social, uno lo puede leer como digo, ese imposible la educación sin encuentro con otras personas, ¿no? Y esto lo sabemos desde hace tiempo, la pandemia, la transpandemia también nos mostró que incluso a través de la virtualidad, que puede tener una serie de ventajas, como esta posibilidad de encontrarnos y de hacernos tiempo también para charlar y conversar un rato, pero que también hay algo de esa posibilidad de estar con otros y de sentir al otro de incluso discutir, argumentar, ¿no? De lo presencial. Y pensaba también en esto del tiempo, porque creo que hay algo ahí, nosotros lo venimos trabajando mucho, esto uno puede abrir el tiempo en muchas dimensiones, ¿no? Digo, hay una propuesta escolar que tiene una temporalidad específica, está claro, ¿no? Los relojes, los calendarios, la organización de la vida de las familias, la organización de la vida productiva, y necesitan también un tiempo educativo que aísle
a la infancia y la juventud de ciertas tareas y actividades, pero también esos tiempos escolares imaginan unos tipos de trayectorias que no son las trayectorias que tenemos hoy. ¿No? Y creo que ahí hay también una incomodidad en el sentido de que esperamos o imaginamos un formato escolar, una matriz, una gramática escolar, podemos poner el nombre que quieran o que les resuene más agradable, que imagina que hay un tipo de sujeto que va a recorrerlo de determinadas características y resulta que por la época, por el contexto, porque también hay cuestiones positivas como la masificación de los sistemas educativos, bueno, eso no ocurre, ¿no? Y aquí aparece también una tensión entre lo esperable de ese sujeto y aquello que también esas personas están esperando, y digo, cuando digo estas personas, estas infancias y juventudes, están esperando que ocurra en la escuela. Me parece que en ese desencuentro hay mucho para pensar, pero mucho también para reconstruir en cuanto a posibilidad. Creo que está claro que, por ejemplo, ¿no? Para situarnos, la escuela secundaria es muy distinta a lo que era años atrás, ¿sí? Por su masividad, por su heterogeneidad, por lo que allí se aprende, por lo que allí se genera, por el sentido que le dan docentes, profesores y estudiantes también al estar ahí, pero que no hemos terminado de construir una gramática del sentido del para qué nos volvemos a encontrar. Y ahí me parece que esto es clave como para poder también empezar a pensar cómo se sale o cómo algunos malestares los atenuamos un poco, de otra vez recuperar algo de, bueno, esto que pasa acá tiene sentido por tal y cual razón, ¿no? Después podremos discutir cuáles serían, si es para vincular con el mundo del trabajo, aunque yo lo veo complicado porque el mundo del trabajo tiene sus propias dinámicas, si estudia para la ciudadanía, si es una cuestión de encontrarse porque no hay otro espacio donde la adolescencia tenga que estar. Digo, podemos discutir y podemos, si es para la alfabetización digital, si es para formar para la participación, digamos, uno puede poner ahí muchas necesidades y demandas distintas, pero sí me parece que hay que tratar de encontrar algún sentido que otra vez relocalice a esos cuerpos en una experiencia que valga la pena, ¿no? Que haga sentido. Y esto, digo, no para cargar ni a docentes ni a estudiantes, pero también vemos que hay una suerte de pérdida de sentido para muchos adolescentes y jóvenes de, bueno, ¿para qué voy a ir a la escuela? Si hay tanta incertidumbre que después el mercado de trabajo al final me está pidiendo una flexibilidad que la escuela me marca unos tiempos que son distintos, entonces, bueno, ¿qué pasa con ese otro tiempo? ¿Qué pasa con los docentes y con los profesores, con esos estudiantes que se encuentran, que quizás son muy distintos a esos estudiantes que imaginaban o de otra época? Y pensar desde claves de esta época. También me parece que es importante situarnos en que estos son los problemas que hay hoy, ¿no? No los problemas de otra época y la escuela de otra época, ni la escuela del futuro, sino tratar de situarnos en contextos y decir, reconocer que tenemos problemas, poder identificarlos y poder a partir de eso generar entonces esos otras propuestas que, insisto, sean para esta época, no con recetas que quizás fueron válidas para cuando el sistema educativo tenía una cobertura mucho más baja que en la actualidad, o que quizá eran útiles para cuando el mercado de trabajo era mucho más dinámico de lo que es en la actualidad, y poder pensar desde esas claves. A mí la idea del tiempo es algo que le estamos dando muchas vueltas porque pareciera, ¿no? Entre la aceleración que vos traías de Rosa, ¿no? De hecho, haber encontrado 2 horas de nuestras vidas para encontrarnos acá es todo una dificultad para mucha gente, ¿no? Imaginemos eso extendido en términos de lo escolar y la separación que propone la escuela en relación a otros tiempos, ¿no? Estoy como muy enganchada en las reflexiones que van planteando. Digo, pero tomando la imagen de lo que pica en la escuela.
Me quedo a partir de ahí a ver si puedo hilar algunas cuestiones. Eh, Creo que siempre picaron cosas en la escuela, siempre hubo cuestiones que, o sea, una constante es que la incomodidad esté presente en la institución. Lo que parecía es que en otros tiempos estábamos como en mayor sintonía, digo, desde la perspectiva de la organización de la institución, de las prácticas institucionales, para dar algún tipo de respuesta, que la respuesta tal vez en esos momentos no fuera la más adecuada o la más perfecta, de alguna manera subsanaba ese entre, ¿no? Ese entre que, por lo que van señalando, también ha generado una distancia entre la propuesta escolar y los sujetos protagonistas de esa propuesta. Esta comezón de contemporánea tendría notas mucho más, por momentos irritantes, esta cosa de, bueno, hay una lógica del tiempo escolar que no me permite detenerme en ella, hay expresiones o manifestaciones de estos malestares, de estas incomodidades que no son entendibles. Por lo tanto, una pregunta que podríamos poner a consideración es, bueno, ¿qué hacemos ante esta situación, no solo en la vivencia, sino en la nominación de esto, ¿no? De qué hablaríamos cuando decimos que esto es un malestar o que es una incomodidad? Y en ese nombrar, ¿qué pasa, por ejemplo, con los procesos de estigmatización, ¿no? De rotulación? Vos, Perla, señalabas, bueno, estamos hablando de una cuestión de orden colectivo, pero que generalmente la depositamos sobre sujetos o prácticas individuales. Y, y Pedro, también vos señalabas la necesidad de volver a pensar que inevitablemente nos vamos a encontrar, vamos a tener que convivir obligatoriamente y que en ese encontrarse y convivir, bueno, tal vez aparezcan cuestiones que no son las que deseamos, pero que tendremos que poder convivir con ellas. Bueno, en esta condición. Creo que tal vez para muchos de los presentes, de las presentes, es una preocupación hoy poder, vuelvo a la idea de asir, de cómo uno toma estas cuestiones para pensarlas y compartirlas, para decir, bueno, nos enfrentamos a, y hay unos puntos suspensivos para ver cómo se nombra esto. Bueno, esto que traes de los nombres me parece que es fundamental, ¿no? Es decir, ¿cómo nombramos esto que aparece como situaciones inéditas, decía desde el inicio, que irrumpen? Y algo que me apunté cuando traías esto, pensaba, lo que vamos notando, nosotros, uno de los nombres del malestar, vamos mapeando, digamos, desde el 2007, cuáles son los puntos críticos del malestar, ¿no? Y uno de los que ubicamos entre el 2010 y 2018 fue la irrupción de lo inesperado. ¿Con qué nos encontramos ahora? Como que lo que era inesperado, inédito, ¿no? Lo que era la excepción se convierte más en la regularidad, ¿no? Como que esas, les llamábamos las presentaciones inhabituales de algunos chicos, de algunos jóvenes, hoy forma parte de lo habitual, ¿no? Y ahí para algo cambió de eso que pica en la sociedad y que se traduce en la escuela. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Esta pregunta que hace que me parece importante y lo ligo con lo que traía recién Pedro con respecto al sentido, porque el modo de nombrar también construye sentido y digo sentidos en plural, ¿no? Porque son muchos los sentidos, justamente, no hay ese sentido que quizás en otro tiempo, en donde en términos más sociales, ciertos ideales colectivos. Bueno, hay una fragmentación en ese sentido que convive eso en las instituciones. Entonces, coincido completamente con Pedro en la necesidad no sé si de reconstruir, de ir construyendo sentidos en plural y creo que puede ser interesante esta pregunta por cómo nombrar, ¿no? Y quién nombra y desde dónde se nombra.
dos grandes cuestiones, diría. Primero, hoy desde esto que irrumpe, ¿no? Como lo que era inhabitual y ahora es más habitual. Hay nombres que están preestablecidos. Estar advertidos que hay nombres que están como en esos cajoncitos preta porter, ¿no? Listos para usar. Entonces, ¿qué son? Por la vía de los diagnósticos, ¿no? Entonces ya sabemos que este bipolar, que el otro tiene ADD y que el otro tiene autismo y que fulano tiene ataques de pánico, digamos. Eso es algo que son nombres que circulan y bueno, la tecnología, Internet, Google, la inteligencia artificial, el chat GPT, bueno, nos brindan ese servicio de nombres uniformes. También hay otros nombres que son de signo, digamos, social, sociológico, digamos, ¿no? Que son los violentos, bueno, todos los nombres, digamos, pensemos acá, quienes estamos aquí, de qué manera nombramos aquello que no funciona, aquello que nos genera malestar. Entonces, son nombres que están preestablecidos. Entonces, ¿cómo nombrarlos y con quiénes? Porque hay que decir que esos nombres que mencioné surgen de un manual diagnóstico que se elaboró en otro lado, ¿no? Los diagnósticos patológicos se elaboran en Estados Unidos, se llama el DSM, que es un manual digamos, de trastornos, un manual estadístico, ¿no? Y eso es importante, es un manual estadístico. Entonces, lo estadístico, como un modo de nombrar que si un sujeto se mueve mucho, está desatento, tiene el síndrome de desatención, bueno, ¿qué perdemos ahí? Perdemos al sujeto. Entonces, la orientación que venimos llevando y que la verdad es muy fértil, es construir los nombres del malestar con quienes los sufren. Entonces, con los docentes, también con los chicos, porque ahí vamos a poder quizás encontrar los sentidos, ¿no? Estoy como tratando de tejer estas dos ideas, del nombrar y también de ir construyendo con los sujetos esos sentidos. Yo sé que esto no es fácil porque, como suelen decir, los maestros, las maestras, los profes, yo no soy psicólogo, no se trata de eso. Justamente es al revés, es despejar el terreno para intentar que algo de ese mundo, ¿no? De pensar el mundo, que está en el título que ustedes muy acertadamente colocaron a este encuentro, bueno, ¿cómo nombramos también aquello que es del mundo, esas puertas y ventanas a la cultura de las que hablaba Brunner, ¿no? Y que ahí hay una salida posible muy importante, porque la construcción de esos sentidos y esas nominaciones van a tener efectos en los cuerpos, ¿no? Que hoy los cuerpos nos están diciendo muchas cosas, ¿no? De distintas maneras, ¿no? Bueno, esto un poquito como para retomar estas cuestiones del sentido y del nombrar, que al mismo tiempo que ubican un problema, construyen un problema, también ahí donde lo podemos ubicar, podemos encontrar una salida posible, ¿no? Colectiva, ¿no? Que eso también hay que decirlo. Sí, para pensar también en otro tipo de otras formas de nombrar, digamos, uno también puede decir, bueno, los repitentes, ¿no? Los que abandonaron, los que vienen de tal o cual barrio, los que son de tal o cual familia, ¿no? Digo, ahí entre aquellas formas que históricamente estuvieron presentes en el sistema educativo, ¿no? Esta de no, los que vienen de tal barrio nunca van a saber matemática, nunca van a entender porque no les va a dar, ¿no? Esto no les da la cabeza, el clásico. Pero digo, cómo en la misma dinámica del sistema educativo
de tener trayectorias distintas, de tener una masividad en el sistema, de tener otro tipo de itinerarios. Bueno, también es cómo trabajamos con esa diversidad, que no es muy complicado. Digo, a mí me da vergüenza estar comentando esto adelante de gente que está cotidianamente en las escuelas, porque es como hablarle, bueno, no me venís a explicar de aquello que vivo cotidianamente. Pero también hay otras formas de nombrar que ustedes tendrán, ¿no? Que van resolviendo muchas de estas cuestiones y que van acompañando trayectorias y que van generando espacios y que van pensando proyectos y que van, no digo resolviendo absolutamente todos los problemas que tenemos, pero también está lleno de experiencias cotidianas donde de acuerdo a la manera de mirar, de acuerdo a la manera de nombrar, de acuerdo a la manera de posicionarse también desde el lugar de autoridad, de la docencia, del vínculo que se construye, se generan otras cuestiones. Por eso digo, me parece bien importante esto que traías, Marisa, y que complementaba y que señalaba con tanta claridad Perla, en el sentido de, bueno, es más fácil a veces poner un nombre, ¿no? Y atribuir a tal o cual persona, tal o cual estudiante. También puede ser tal o cual profesor que sabe o no sabe manejar el grupo, ¿no? O que sabe o no sabe dar una clase, o que viene o no viene nunca, o que sí se involucra, o lo que fuera. Digo, siempre es más sencillo situar el problema en un otro que reconocer que en realidad las dificultades, los problemas son de conjunto. Eh, hay cosas que pasan en una institución y no pasan en la otra, y que pueden ser similares. Entonces, la pregunta ahí es cómo lo encara una institución o cómo lo resuelve una institución y de qué manera se le hace tan dificultoso a otra. Por supuesto que no es tarea sencilla. Eh, Porque además tenemos, a ver, yo pensaba cuando la escuchaba recién a Perla de estas manifestaciones, ¿no? Esto que me gustó mucho esto que decías, bueno, la excepción es lo habitual, pareciera que lo excepcional es habitual. Hace poco, por otra cosa, hablaba con un amigo y me decía, bueno, fue excepcional tal cosa. Y digo, bueno, a veces tenemos la carga negativa, la idea de excepcionalidad, y poder pensar también que hay algo excepcional que puede ocurrir en lo escolar. ¿No? Y darlo vuelta, porque con el mismo término estamos nombrando dos procesos diferentes, completamente diferentes, ¿no? Digo, chicos o chicas que iban con tatuajes, que se hacían piercing, que llevaban, no sé, sus mochilas con bandas bueno, escritas, ¿no? Bandas de músicos que escribían en los baños. Eso pasa desde hace muchos años, ¿no? Esa irrupción de la cultura juvenil en lo escolar estaba, ¿no? De hecho, fue una de las tensiones más fuertes. Había que tratar de dejar afuera de la escuela todas esas manifestaciones. Y después aprendimos cómo a convivir, a incorporarlas y demás, hasta un momento donde pareciera que ya, bueno, vienen otro tipo de excepcionalidades con las cuales ya no sabemos cómo lidiar, ¿no? Y ahí, bueno, diría mirar un poco la historia y tratar de pensar que formas de irrupción diferentes en lo escolar hubo siempre. En todo caso, tenemos que tratar de encontrar cuáles son las coordenadas de la irrupción actual, ¿no? Te voy a robar la idea, Perla, pero la otra vez decías, bueno, cómo el malestar aparece por implosión, ¿no? Por los propios cortes de muchos chicos o chicas, o por la propia afectación de su salud, ¿no? De su cuerpo, o por la agresión al otro, al resto, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo trabajamos con esos malestares que digo, estaban en otras épocas, pero que parecieran tener un carácter diferente hoy? Porque lo que construye a ese malestar, que se transforma en incomodidad después en lo escolar, son otras bases, ¿no? Son otras bases, sobre todo, digo, nosotros que trabajamos con adolescentes y jóvenes, uno ve mucho enojo en ellos, ¿no? Mucha sensación no de soledad, porque estar solo a veces está buenísimo, sino de aislamiento, ¿no? De sentir que estás separado completamente del resto. Y eso construye una distancia
que a veces ficticiamente resuelven las redes o resuelven otros espacios de lo digital, pero que requieren también de esa mirada, de esa cercanía, ¿no? De cómo tratamos también retomando lo que decía Perla, no reconstruir, sino construir ese espacio de lo común. Digo, me parece que lo común está tan visto de manera tan negativa en la actualidad que una de las tareas más difíciles, de los mayores desafíos que tenemos es cómo hacemos de otra vez de lo escolar algo común, algo compartido, algo que sea una experiencia gratificante para quienes allí nos encontramos. No quiero decir con esto que no ocurra, ¿eh? Digo, ojalá que ocurra cada vez en más instituciones, pero pareciera que como todo lo común cuesta mucho y está tan estigmatizado también, para retomar lo que traía Marisa, que necesitamos ahí ponerle nuevamente mucha cabeza, muchas ideas a esa construcción. Ahí también preguntaban, ¿no? ¿Cómo reconocer o cuándo reconocer si esos malestares o incomodidades nos permitían más cambiar algo o paralizan, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene más que ver con desde dónde uno se posiciona, ¿no? Algo que traía recién Perla también, ¿no? De encontrar esa trama donde si uno no puede, puede la otra persona, y si en el equipo hay alguien que está más, em, digamos, formado o con ganas o interesado en trabajar con tales o cuales cuestiones, ver que lo que cada quien hace es parte de un conjunto, no es solamente que me pongo en el lugar de salvador o salvadora yo estoy muy enojado con una película que se llama El Suplente, no sé si la vieron, se estrenó hace 2 o 3 años, creo. ¿No? Y era, bueno, un suplente que cae en una escuela secundaria y termina entrelazado en toda la historia del barrio y con otras cuestiones de violencia más amplias que no tienen que ver con lo escolar, pero que aparece como una figura del docente que hace todo, ¿no? Es casi salva a todo el mundo y termina hasta, les spoileo por si no la vieron, digo, hasta termina salvando a ese joven o esa chica, no me acuerdo. eh, Viene el protagonista de una situación de mucha violencia, narcos y demás, ¿no? Bueno, no, digo, no hay héroes o heroínas, porque si ponemos al docente en el lugar de héroe, uno no puede salvar a todo el mundo. Y no puede hacer todo. Ustedes lo saben mejor que cualquiera de nosotros, ¿no? Digo, esta cuestión de uno puede trabajar y articular y construir tramas y ver aquello que es más difícil y aquello que se puede y aquel ejemplo y aquella situación, pero siempre con un otro, siempre en un espacio. De hecho, uno puede reconocer, y ustedes que tienen experiencia en el sistema educativo en distintos recorridos lo saben mejor, no es lo mismo si un equipo directivo funciona de manera articulada, no es lo mismo si hay equipos de orientación, si los profesores y profesoras se involucran con cuestiones que van más allá de su materia, por ejemplo, en el caso de la secundaria. También es muy difícil, ¿no? A veces porque tenemos pocas horas y entonces que me tengo que meter en todo el quilombo que es esta escuela y entender a cada quien, y resulta que estoy poco tiempo y tengo que salir corriendo para otra. Bueno, hay cuestiones ahí de organización del sistema que tiene que ver con la gestión, con la organización, con algo que señalaba Marisa antes, ¿no? También de las dinámicas propias del sistema que a veces conspiran o que pueden potenciar o favorecer maneras de encontrar respuestas a estas dificultades. Eh, y por otro lado, creo que la docencia, yo no sé si hay tanta reflexión sobre qué se hace en el trabajo como lo tiene la docencia. Digo, nadie puede decir que la docencia no se forma, que los profesores y profesoras no leen, no participan de este tipo de espacios, ¿no? Digo, no sé cuánta gente está tanto tiempo o dedica tanto tiempo a pensar. eh,
Y sí creo que quizás muchas veces esas formaciones o bajadas a veces de algunos ministerios han sido muy contradictorias. Entonces, eso también implica un lugar muy difícil desde donde posicionarse, porque a veces pareciera que hay que hacer A y otras veces pareciera que hay que hacer B, ¿no? Y yo quizá quiero hacer C, porque en realidad creo que A y B se articulan de una manera que lo puedo, generalmente esas son las mejores respuestas, ¿no? Donde más allá de cumplir con lo que normativamente me están diciendo, encuentro una respuesta que es situada, que es a partir de lo que pasa en mi escuela, en mi situación, ¿no? En esto, porque a veces los programas se piensan de una manera tan general que luego el recorrido, ¿no? Hasta que llega a la escuela tal o la escuela cual. Se va perdiendo. Y lo último que quería decir, además de lo interesante de mirar a trasluz, creo que ahí hay una idea súper interesante, ¿no? De poder mirar desde otros lugares, quizás son más equivocados donde estamos parados ahora y quizás mirar las dificultades o las problemáticas a trasluz nos puede ayudar. Pensaba también qué nos dice del conjunto o de ese otro nosotros aquellos más estigmatizados o señalados. ¿No? Porque hay algo ahí también que debiera interpelar al conjunto. O sea, también, no estoy descubriendo nada novedoso con esto, la sociología lo ha planteado, ¿no? Siempre aquel que es señalado como el outsider, decía Becker, ¿no? El que está por fuera es porque yo estoy construyendo un nosotros que no lo va a involucrar y que se reconoce también como algo que es muy diferente a ese otro y que necesita también construir a ese otro por fuera precisamente bueno, para edificarse como, para legitimarse como distinto. Y acá creo que hay pistas, ¿no? Como para encontrar de decir, bueno, aquel o aquella persona que yo estoy señalando como tan distinta, en realidad hay que desexotizarla, ¿no? Es decir, traerla más cerca y decir cuánto del conjunto también aporta a eso que estoy señalando como lo diferente e inaceptable, no como lo diferente, porque creo que con la diferencia estamos trabajando, hemos aprendido que la diferencia hay que tratar de múltiples maneras y formas y tiempos, tratar de incorporarla, pero no siempre la consideramos o lo consideramos como algo que forma parte de nosotros, sino que esa diferencia queda marcada como fuera de lo que estamos construyendo. Eh, lo mismo que cuando uno mira series, ¿no? No series de televisión, sino series de repetición, por ejemplo, de indicadores. Bueno, yo puedo ver que la escuela secundaria aumentó la cobertura, Bueno, ¿qué sigue quedando por fuera? ¿No? Y ese por fuera también me habla de aquello de los límites de lo que estoy construyendo. A ese punto quiero llegar, ¿no? Necesito reconocer en ese otro, también reconocerme a mí. También encontrar en aquello que estoy señalando como exótico, como diferente, inaceptable o estigmatizándolo, pongámosle el nombre la categoría, la forma de nombrar precisamente que quieran, también habla de nosotros. Entonces, hay un momento donde tenemos que efectivamente reconocer que necesitamos de ese todos y todas para la construcción de- de lo común, ¿no? Eh, bueno, me parece que hay algo ahí de lo inesperado que también muchas veces se mira de forma negativa y que tiene mucha más potencialidad de la que nos gusta reconocer. Yo sé que si, no sé, si yo fuera director de una escuela, ahí no quiero que pase demasiado en el día, porque efectivamente quiero poder controlar todo y que llegar a casa y que el día haya pasado y que no me haya parecido ningún gran quilombo, ¿no? Pero a veces lo inesperado no necesariamente me va a traer un quilombo, no me va a traer un problema, sino que me va a permitir pensar, mejorar, seguir trabajando en algunas cuestiones en las que la institución necesita
hacerlo. Cierro con esto. Creo también, aunque parezca contradictorio, que hay tantos inesperados hoy que, bueno, es eso, ¿no? La sociedad está también generando muchas dificultades para, no sé si muchas dificultades, lo quiero poner de otra forma mejor. Está generando como que cada quien quiera decir qué es lo inesperado. ¿No? Que hay casi que cada uno de nosotros se cree que es lo diferente o lo distinto y que requiere una mirada especial, que, bueno, hay algo también de un rasgo de época, ¿no? De que préstenme atención a mí, mírenme a mí nada más, que dificulta reconocer que hay que mirar a todos, ¿no? Que quizá en un momento alguien necesita más mirada y otro momento otra mirada, pero que no es, que hay ahí también que construir un nosotros, un común en esos grupos que, no sé, por ejemplo, nosotros lo vemos muy complejo en secundaria, ¿no? Donde no hay un grupo unido, donde lo llamamos un poco generación archipiélago, ¿no? Pareciera que hay como distintos grupitos en el aula que no tienen relación entre sí, pero no se trata solo de no tener relación, porque quizá en otra época también pasaba, sino que me desentiendo de lo que le pasa a ese otro grupo, como si no fuera parte de mi vida cotidiana, a pesar de estar no sé cuántos días al año compartiendo ese espacio. Bueno, hay algo ahí de cómo construir otra vez lo comunitario, cómo construir lo colectivo, que es una tarea de la escuela, me parece esencial, ¿no? De ese espacio de reconocer y reconocernos en ese común. Pensaba en la opción C, ¿no? Que no es ni A ni B, es C, ¿no? Y pensaba ahí que, bueno, no es para desplegarlo ni mucho menos, porque ya estamos en horario, pero hay algo ahí del autorizarse, ¿no? La cuestión de la autoridad, ¿no? Que a veces como en el A y el B, como cuando recibimos esos encargos de la política o de las directivas, o nos sometemos, nos rebelamos, y además, ¿con qué orientación a autorizarnos? Porque el tema de la autoridad, ¿no? ¿Cómo concebimos la autoridad docente, la autoridad pedagógica, ¿no? En el sentido de hacer autor al otro, ¿no? Eh, pero empieza por casa, ¿no? Es decir, cómo nos autorizamos a tomar esa cierta distancia crítica, en el sentido de, no de criticar, sino de cierta distancia crítica con respecto a aquello que se nos encarga, ¿no? Y hacer campo de fuerzas ahí como es en esos sujetos, ¿no? Plurales, ¿no? Que están ahí y me gustaba lo del quilombo, que traías, que nos gusta, preferiríamos que no haya quilombo, y si tomamos la idea del quilombo en el sentido de, como dicen los brasileros, ¿no? Aquilombarse, que es la idea del quilombo, que es el lugar donde nos juntamos justamente para, bueno, para resistir, ¿no? Esa historia y es para poder hacer con eso. Como que ahí donde hay quilombo, armemos quilombo, ¿no? En el sentido de Tal donde cual, está lo sí, que sí, sí. irrumpe, ¿no? Cómo nos aquilombamos, ¿no? Creo también que autorizarse, como recién decías, también es autorizarse y permitirse el quilombo, ¿no? Y lo inesperado y la irrupción de aquello que me va a interpelar. Digo, si todos los días fueran iguales para nosotros, digo, no tendríamos esa Mm, posibilidad de descubrir otras cosas. Y hay algo del descubrimiento en lo escolar que tiene que estar presente. Por supuesto que la escala de los quilombos tendría que ser acotada, uno no puede tener, ¿no? claro, Dificultades pero y problemas, pero digo, que mm, aparezcan puede ser mm, no me gusta ponerlo en crisis oportunidad, sino más en términos de, che, acá hay algo distinto que sí, está, que me exige también algo diferente a mí y está bueno mm, ponerte en ese lugar más desafiante
de cómo pensás, cómo actuás, cómo resolvés, bueno, cómo trabajás con determinadas cuestiones que también implican, insisto, y me gustó esto de autorizarte, así como hay que autorizarse a muchas cosas, también hay que dejarse a veces llevar y permitir estas cuestiones que aparecen. Mm. Ahora, yo traía lo del quilombo en ese doble sentido, ¿no? La historia, ¿no? Habría que googlear, preguntarle al doctor Google, quilombo, ¿no? Porque el quilombo es del origen de los negros, ¿no? Que se juntaban justamente, pero era para construir, o sea, para construir eso común, ¿no? Para poder arreglárselas con eso bueno, que estaban padeciendo. Y en ese sentido me parece que es como volver a poner en foco con lo que iniciamos, ¿no? Que es en eso que irrumpe, como que en nuestra jerga es el lío, el quilombo. Bueno, ahí cómo construimos algo con otros, que a veces es con un colega, no son todos, ¿no? O es con quien me llevo mejor, o digamos, en lo que se teje en la micropolítica, ¿no? De la institución. Eh, bueno, como posibles, bueno, modos de afrontar los malestares, dejándonos incomodar, algo así. Bueno, buenas noches a todos y todas. Ahora nos podemos saludar y escuchar. Quería, en primer lugar, agradecerles tanto a Pedro como a Perla y a Marisa, la verdad, la cantidad de aristas que han podido abordar y la complejidad que han mostrado tan en lo concreto y en sus análisis acerca de este tema, ¿no?, que estamos tratando hoy. Y me resonaba todo el tiempo esta idea que, bueno, en algún momento enunció Marisa también, de cómo nos pasa esta perplejidad, esta incertidumbre acerca de cómo afrontar un escenario y tomar decisiones y abordar a los estudiantes y sobre todo el enseñar y aprender en el centro de la escena en una escuela que parecía que tenía respuestas y que ahora no alcanzan. Entonces, y tomando también lo que decía Pedro acerca de lo común, ¿no? Este espacio, la escuela, como la construcción de lo común. Y pensaba que quizás ese común en otras instancias nos era dado de alguna manera en las normas, en los contenidos curriculares, en las políticas, nos iban marcando un escenario de intervención. Y hoy ese común hay que construirlo desde la diferencia, como dicen ustedes, corriéndonos de posiciones adultocéntricas para mirar a la niñez y a las infancias, y también saliendo de una lógica binaria, ¿no? Salud, enfermedad, como decía Perla, ¿no? Poder pensar a qué nombramos estas cosas que estamos viendo, que a veces no sabemos cómo nombrarlas y las ponemos, ¿no?, en una entidad que tampoco se comprende mucho, como la salud mental, las emociones, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿no?, frente a este desafío, implica un corrimiento que necesariamente tiene que ser colectivo. Y en esta línea del pensamiento colectivo me gustaría sumar a esta conversación las voces de los participantes y invitar a aquellos y aquellas que quieran a través del chat agregar comentarios, consultas, dudas, ¿no?, que quieran sumar, ¿no?, a este diálogo que estamos tratando de construir entre todos y todas. Aquí una participante, Francisca, dice: me parece muy interesante el planteo. La idea de que lo excepcional hoy forma parte de lo habitual y la pregunta acerca de cómo nombramos estas situaciones. Me pregunto también si esta irrupción, como plantea Pedro, no implica también pensarlas como situaciones que interpelan de alguna manera algunos aspectos de la matriz tradicional escolar. ¿Alguno quiere comentar?
No sé si quieren que juntemos comentarios y demás, porque por ahí ya nos escucharon bastante a nosotros. Sí, sí, Eh, por supuesto. Y pero, la no, si otra no, consulta, alguna. no, no, la otra consulta que tenemos, que vos la tomaste, Pedro, Ah, pero por ahí Perla quiere tomarla, es cómo distinguir, dice Mariela, entre aquellos malestares o incomodidades que impulsan a cambiar algo en la escuela y aquellos malestares que paralizan, que era un poco la idea que presentaron al comienzo, ¿no? ¿Con qué estrategias contamos los docentes para poder distinguirlas? yo respondo la última, Perla, que es más, más, más sencilla para mí. Algo había hecho referencia antes a la pregunta previa. Eh, a mí creo que Francisca da ahí tiene un punto, ¿no? Esto de muchas de estas irrupciones de lo inesperado son cuestiones que interpelan de manera directa la matriz tradicional escolar, sobre todo en secundaria, ¿no? Creo que en primaria también es algo que yo conozco bastante menos, pero sí, por ejemplo, cuando uno tiene estudiantes a los cuales es muy difícil quedarse quietos, ¿no? Y que tienen que circular por distintos espacios. Hay una colega, Sofía Funcho, que lo llama nómades, ¿no? Que a veces van buscando el docente con el que se llevaban bien o porque tienen unos amigos en la otra división o lo que fuera, frente a una matriz tradicional de la secundaria que esperaba que todos estuviéramos quietos, sentados, mirando al frente. Digo, hay algo de esa ejercitación de lo corporal que las nuevas generaciones no tienen. Esto significa que entonces no las pueden adquirir, que la escuela tiene que cambiar y entonces tenemos que hacer rondas o lo que fuera, o digo, no tengo claridad de si esto necesariamente lleva a una cosa u otra. Sí, me parece que hay que entender un sentido o sentidos, retomando a Perla, de por qué una cosa u otra. Porque si no, no queda demasiado claro. Digo, a ver, tradicionalmente uno sabía que tenía que llegar a horario porque eso era algo que era canjeable en un futuro, ¿no? En un trabajo también iba a tener que presentarse a horario y también iba a tener dificultades con los ausentes, el presentismo y demás. Ese mundo es un mundo que para las nuevas generaciones, me animo a decir que también para varios adultos, no en el sistema educativo, que es como una rémora de otra época, ¿no? Donde tenemos horarios más rígidos y una trayectoria dentro de un mismo tipo de trabajo, es muy difícil para las nuevas generaciones comprender el porqué de la quietud, por ejemplo. O comprender el por qué. Bueno, entonces las escuelas, ¿qué hacen? Ensayan, le ponemos música en vez del sonido del timbre, ¿no? Tratamos de que no formen tan rígidos y que entonces las filas se entremezclen. Tratamos de generar grupos. Bueno, pero digo, son todas soluciones muy parciales y loables, pero que me parece que la raíz del problema, de la dificultad es, bueno, ¿cuál sentido tiene? ¿No? Es más relevante si yo puedo elegir circular o ver en qué, si elijo, no sé, en el laboratorio de sociales, si elijo historia o geografía, o es relevante que esté en historia y en geografía y cada una tiene una lógica y un sentido específico y una manera también de circulación de los saberes que me pone a mí o me hace a mí situarme en una posición que tengo que aprender necesariamente. ¿No? Y no porque eso sea canjeable en el mercado de trabajo mañana, sino porque esto me permite argumentar mejor, porque me permite encontrarme con otro, me permite mirarlo a la cara, me permite, no sé, hasta ser respetuoso de aquello que está pasando en esa escena. Entonces sí creo que Francisca trae un punto ahí, ¿no? Porque también uno podría mencionar, bueno, cuando flexibilizamos toda la cuestión del régimen académico y las maneras de evaluar, bueno,
lo hacemos, pero tampoco está demasiado claro cómo se evalúa hoy, qué hay que evaluar, quién aprueba, quién no. Digo, lo digo en modo general, posiblemente muchos docentes que están acá lo tengan bien claro, pero en líneas generales hay una sensación, al menos que nosotros encontramos en muchas escuelas, de, bueno, lo mismo con las normas, bueno, pero a él no lo sancionaron y a mí sí, ¿no? O pasó tal cosa y no se hizo nada. No, no es que no se hizo nada, hay que explicar qué se hizo, ¿no? Porque no es aquella vieja solución la que se hizo, no es que no se hizo nada. Me acuerdo de un alumno, un estudiante que decía, acá, ahora que estamos en el Mundial, ¿no? Es todo pelota, ¿no? Todo pelota, vieron, es cuando uno juega al fútbol, que el árbitro no marca falta porque, no, fue a la pelota, ¿no? Entonces traía esta idea, y no es que la escuela no hizo nada, la escuela lo trabajó de una forma distinta a la que estás acostumbrado a resolverla. Y esa explicitación no sé si está tan dicha, no sé si estamos autorizándonos a darla, porque incluso puede ser, digo, mal vista por el afuera o mal vista por algunas familias o lo que fuera. Creo que también hay que animarse a decir, no, bueno, las reglas son otras, que no significa que no haya reglas, sino que estamos morigerando algunos aspectos más duros de esa matriz tradicional, porque esa escuela, esa matriz era para una escuela que ya no debiera ser, digo, no sé si no es, sino casi que no debiera ser, ¿no? Mm. Sí, y justamente lo relaciono con la siguiente pregunta, ¿no? Y por ahí ya después a Perla le pasamos todo el bloque de estas tres preguntas, pero Sandra, que es directora, dice, ¿qué pasó con todas las posibles instancias de generar acuerdos? Alumnos, familia y escuela, ¿no? Y trae justamente otro actor tan importante que es la familia, que por ahí no hablamos mucho, pero quizás para pensar tanto la escuela secundaria como la primaria y el jardín de infantes, ¿no? ¿Qué lugar, ¿no? tienen las familias donde también hay malestares, hay desconfianzas, también resultan situaciones de mucha incertidumbre, ¿no? Porque también plantea esta colega que, bueno, aunque existan esos acuerdos, también hay irrupciones, ¿no? O sea, no siempre se pueden sostener. Y tiene que ver con la convivencia, ¿no? Con esta idea de convivencia. Eh, no sé si Pedro vos querés continuar o Perla. Bueno, intento retomar las tres preguntas, ¿no? Eh, retomando este último punto de Francisca en relación a la matriz tradicional y quizás ligándola a la última, la cuestión quizás más en la primaria, ¿no? En donde la presencia de la familia tiene más resonancia, ¿no? Eh, y lo ligo a lo que se deslizó antes sobre la inclusión, ¿no? Creo que Marisa hablaba de la inclusión, que en primaria y en el nivel inicial tiene, en secundaria también, y también en la universidad. Digo, esta masificación, la matriz cambió, porque también se masificó, bienvenido sea, y nos trajo otras dificultades, otros problemas. Y frente a un estado de la cultura, de la aceleración y demás, que tiene su impacto en los cuerpos, en donde la cultura, digamos, tiene más dificultades en hacer pie para sosegar también esos cuerpos, ¿no? Como cuando una maestra dice, este chico cuando dibuja parece otro chico porque está calmado, ¿no? Es ahí, hay algo de la pulsión, ¿no? Que gira en falso, que puede enlazarse con su deseo a algo, ¿no? Entonces, esa matriz también está operando, digamos, pensarla con las políticas de inclusión, ¿no? Y en esto que traía Sandra, bueno, hay acuerdos, ¿no? que son necesarios, el tema es cómo se construyen, que
qué vigencia tienen, con quiénes se construyen, ¿no? Esos acuerdos, y sin embargo esas irrupciones siguen apareciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta les hacemos a los acuerdos que establecimos? ¿Cómo los gestionamos? ¿No? Ahí también es caso por caso poder ir a mirar quiénes, de qué manera, ¿no? Con qué lectura respecto de esos acuerdos cuando se transgreden, ¿no? Esto por un lado, es poder volver a mirar los acuerdos y la construcción de esos acuerdos y la necesidad de sostenerlos, y de qué manera, diría yo, en donde la norma y el deseo, ¿no? El deseo vinculado a los aprendizajes esté ahí como foco. La ley, digamos, desde el punto de vista de la subjetividad, si no está anudada al deseo, gira en falso. No funciona, ¿no? Solo funciona al calor de cada vez más normas, más represión, ¿sí? Y termina en el desbande. Entonces, digo, ahí ley y deseo es una brújula para nosotros, ¿no? Y deseo vinculado siempre con esa orientación hacia la cultura, hacia los aprendizajes y ver qué cultura, qué ofrecemos y cómo entramos en diálogo, ¿no? Y también, y voy a la primera pregunta que aparecía, cómo diferenciar situaciones, ¿no? De malestares que paralizan, las incomodidades que impulsan o paralizan, y cómo distinguir y qué estrategias. Bueno, ahí hay una complejidad muy importante para seguir construyendo, ¿no? Por un lado, como cuestión general, creo que ya se dijo antes, el poder aceptar y amigarnos con la incomodidad y con el malestar nos da una oportunidad de poder leerlo, y es allí donde decimos, hacemos palanca para intentar encontrar algunas respuestas. Esa es una primera cuestión. Y en cuanto a cómo distinguir, ¿no? Que también con lo que planteaba Sandra, ¿no? La otra colega, que es, bueno, igual algunas situaciones que siguen irrumpiendo, también es poder distinguir qué hay ahí en esas impulsividades, por ejemplo, que suelen ocurrir con algunos niños, algunos jóvenes que están como muy afectados, ¿no? Y ahí hay una clave de distinción, no es la única que puedo ofrecer de nuestra práctica y de nuestras estrategias, que es poder ubicar en qué medida eso que emerge en ese sujeto, ¿no? Que sigue irrumpiendo, en general es con los cuerpos, en qué medida es en el lazo, se produce en el lazo o por fuera del lazo, o es en solitario, que la segunda opción es más compleja. Mayoritariamente es en el lazo, y ahí poder ubicar, a veces poder ubicarlo como un mensaje dirigido, ¿no? De la manera que se puede, pero tratar de leer ahí que hay un mensaje dirigido a un otro, ¿no? A un otro. Entonces, es muy general esto que estoy diciendo, pero es una vía importante, ¿no? Si esas irrupciones son como modos, le decimos modos de satisfacción en solitario, o están en relación hay una interpelación a un otro. Entonces ahí es la lectura de en qué momento surge. Decimos de la foto a rebobinar la película, ¿no? Convertir eso que emerge en una película para poder ir a pensar con otros, ¿no? No siempre lo tenemos a la mano, pero con algún otro para poder pensar y rebobinar esa película y poder ir a ubicar en qué situación, en el lazo con quién, en relación a qué, ¿no? Hoy leía una escena de una irrupción en un aula que se desbarató todo frente a una propuesta con los chicos en relación a los cuerpos, a dibujar los cuerpos. Bueno, ahí se desbarató todo.
Bueno, es poder ubicar eso también nos da una respuesta posible de por dónde encauzar, ¿no? Bueno, intentando algunas, algunas posibles claves para pensar, ¿no? Esto me parece central y en eso me parece que las dos intervenciones, la de Pedro también, cómo corrernos del lugar de la urgencia que caracterizó esa matriz de resolver, ¿no? De manera individual y atendiendo a la inmediatez de la respuesta, frente a animarse, a autorizarse, como ustedes bien marcaron, a necesitar tiempo a veces para dar una respuesta, que no puede ser inmediata, o que probamos algo, o tal vez probamos un acuerdo con la familia que no está funcionando, pero no vivirlo como transgresión, sino a lo mejor hay que pensar en otro tipo de acuerdo, ¿no? Cómo poder también transformar estas instancias en lo que es central en el ámbito educativo, que es transformarlas en problemas pedagógicos. Entonces, pensar si ese es el dispositivo, si ese era el mejor camino, ¿no? Aventurarse, atreverse, no de manera individual, sino colectiva, aunque ese colectivo a veces sea pequeño, ¿no? Pero va a generar otros movimientos, otro tipo de respuestas, pero también pensar que así como es inevitable el conflicto, como comenzamos este encuentro, también es inevitable el error, la búsqueda, ¿no? Pero siempre con otro, saliéndonos así de la emergencia y del héroe, del docente héroe que solo va a cambiar el mundo porque no se cambia así, ¿no? Sino poder construir perspectiva colectiva sobre estos temas y armar problemas pedagógicos potentes que nos lleven a ensayar respuestas, a revisarlas, a probar otra cosa, ¿no? Porque realmente encerrar o capturar esta complejidad, como vos decías, Perla, en un paradigma de soluciones, ¿no? Haga estas tres cosas, busque tal camino o proceda de tal manera, no siempre nos permite dar respuesta, pero sí también recuperando la importancia de los encuadres, ¿no? En estas situaciones colectivas, ¿no? Que haya algunas cuestiones que encuadren, que permitan pensar y también crear y correrse y revisar si es necesario, pero donde todos los actores tengan palabra, ¿no? Esto que de alguna manera los tres hoy trabajaron mucho, ¿no? Esta idea de dar voz, de pensar con otros, ¿no? Que los estudiantes tienen mucho para decir, aún en el nivel primario, en el nivel inicial, o sea, habilitar la palabra y construir colectivamente, ¿no? Veo que se están sumando ya Nora y Marisa, o sea, estamos ya en la hora, así que de mi parte agradecerles muchísimo por sus aportes, por su claridad y también por la audacia de sus ideas que en este momento son necesarias. Y a todos los participantes, agregar, acá veo que hay otra pregunta también y no la puedo dejar pasar, es un comentario, ¿no? Que dice, agregaría también las expectativas que las familias tienen respecto de la experiencia educativa, las interacciones y representaciones que se producen y reproducen en las instituciones. Muchas gracias por el espacio, comenta Fernanda. Muy interesante este aporte. Así que bueno, darles las gracias a todos por su participación, por su escucha y como ya comentamos en el chat, les avisaremos por las redes cuando esté disponible la grabación de esta conversación. Y entonces le doy la palabra a Nora o a Marisa. No, solo agradecer a todos y a todas, realmente nos resulta muy interesante en este momento justamente lo que decíamos al inicio, abrir el espacio para reflexionar en comunidad. Así que a Perla y a Pedro y también a Marisa y a vos Estela, muchísimas gracias y a toda la audiencia y también a Janina Paparella que nos estuvo haciendo la asistencia técnica para que
todo salga de la mejor manera posible. Así que bueno, hasta otro encuentro y muchísimas gracias. Muchas gracias. Que sigan bien.